La República Dominicana es uno de los paraísos turísticos más hermosos del Caribe y del mundo. Y aunque aún cuenta con muchos problemas sociales, en la actualidad es uno de los países hispanoamericanos que más crece económicamente, diferenciándose ampliamente de su vecino, el desventurado Haití. ¿Te interesa conocer su historia? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Se estima que la población de la isla española llegaría en 8 periodos migratorios desde las costas de Venezuela a partir del año 3000 a.C., navegando isla por isla desde las Antillas menores hasta las mayores. Sin embargo, por la poca competencia entre pueblos, se mantuvieron rudimentarios por varios siglos, dedicándose a la caza y pesca sin siquiera practicar la agricultura. Algunos de estos grupos, los Siboney, los arahuacos y los caribes. Sin embargo, el grupo que llegó a predominar tanto en la Española como en el resto de las Antillas antes de la llegada de los europeos fueron los taínos. Los arqueólogos suelen clasificarlos en 3 grandes grupos: los occidentales, que habrían ocupado casi toda Cuba, los clásicos en la isla de la Española y Puerto Rico, y los orientales en las Antillas menores. Otros grupos como los guanatabeyes y los caribes también habrían sido encontrados por los europeos. Pero hablando netamente de la Española, los taínos se organizaron en 5 cacicazgos, es decir, sociedades religiosas gobernadas por caciques: Marién, Maguá, Maguana, Higüey y Jaragua. Se sabe que estos taínos entrarían en conflictos con los caribes, caracterizados por su belicosidad. Y estos conflictos estarían presentes justo a la llegada de los europeos en 1492, durante la expedición de Cristóbal Colón, quien bautizaría la isla con el nombre de La Española y fundaría el Fuerte Navidad al norte de la isla, primer asentamiento español en Nuevo Mundo, pero que sería destruido por los taínos por orden del cacique Caonabo. Colón regresó al año siguiente durante su segundo viaje y fundaría La Isabela, primera ciudad europea en Nuevo Mundo y capital del también primer virreinato, el Virreinato Colombino, cuyo primer virrey fue el mismo Colón, sucedido por su hijo Diego. En 1496 se fundaría Santo Domingo, a la par que la isla se iría convirtiendo en el punto de partida desde donde zarparían las diversas expediciones a la conquista del Nuevo Mundo. En la Española también se crearía el primer obispado, la primera capitanía general y la primera real audiencia. Sí, pioneros en todo. ¿Y qué pasó con los taínos? Pues ante la inferioridad bélica serían sometidos sin mucha resistencia. Algunas rebeliones, como la de los caciques Atuey y Guarocuya, terminarían siendo reprimidas y progresivamente los taínos irían pereciendo tanto por enfermedades europeas de las que carecían inmunidad como por trabajos forzosos, pasando de unos 60.000 en 1500 hasta 600 hacia 1530. Aconteció también que entraría en boga la explotación de la caña de azúcar y a falta de mano de obra indígena, pues los reyes católicos autorizarían la importación de esclavos africanos. Durante estas primeras décadas, en la Española florecería una época de prosperidad y apogeo económico. Sin embargo, hacia 1535, y con los territorios recién conquistados en Norteamérica, se creó el Virreinato de Nueva España. El Virreinato Colombino se convertiría en la Capitanía General de Santo Domingo, bajo jurisdicción de Nueva España. A la década siguiente se fundaría el Virreinato del Perú, y ante los nuevos territorios llenos de oro y plata, la Española iría perdiendo relevancia y con el tiempo cayó en el olvido y la pobreza. Blancos colonos, negros e indígenas vivían en precarias condiciones por igual, por lo que las jerarquías raciales serían más débiles que en el resto de colonias. Y claro, Santo Domingo no sería la excepción en el proceso de mestizaje. Estas condiciones forzarían a los dominicanos a acudir al comercio de contrabando. A esto se suma que la Española, como casi todos los territorios caribeños, sufriría constantes ataques de corsarios extranjeros, principalmente ingleses, entre ellos
Destaca la toma de Santo Domingo por Francis Drake, que sería devuelta tras el pago de una indemnización a Inglaterra. Como medida contra el contrabando, el rey de España ordenaría despoblar la parte occidental de la isla para que la población se concentre en Santo Domingo y así tener un mejor control. Por la manera violenta en la que se desalojó a la población, este hecho fue conocido como las devastaciones de Osorio y que terminó en un desastre, ya que la mitad de colonos reubicados murieron de hambre o enfermedad. Este despoblamiento de Occidente fue aprovechado por bucaneros franceses para asentarse en la isla de Tortuga, para luego establecer control directo en 1640 de grandes porciones de territorio occidental de la Española hasta establecer una colonia, cosa que lógicamente no sería reconocida por España y sería el inicio de un largo conflicto. De hecho, para Francia, esta colonia se iría oficializando con el Tratado de Ryswick, luego de la Guerra de los 9 años, fundando así el Saint-Domingue. España, por su parte, impulsaría la migración de españoles, principalmente desde las Islas Canarias, para adquirir presencia en la isla, aunque no reconocería ninguna soberanía francesa hasta el Tratado de Aranjuez en 1777. La paz entre Francia y España acabaría durante la Guerra del Rosellón por territorios continentales limítrofes. Tras la victoria francesa y el consecuente Tratado de Basilea, la soberanía total de la isla quedaría bajo Francia. Este periodo se conoce como la Era de Francia, la cual sería efímera, pues Haití consiguió su independencia en 1804. Pero los franceses no serían expulsados por criollos del sector español de la isla hasta 1809, tras la batalla de Palo Hincado, iniciándose así el periodo conocido como España Boba, en donde la corona tendría escasa intervención. Ante el poco interés peninsular, surgirían ciertas conspiraciones para desligarse del poder español. Finalmente, el ex gobernador José Núñez de Cáceres declaró la independencia bajo el nombre de Haití Español, constitucionalmente asociado a la Gran Colombia de Bolívar. Independencia que solo duró 2 meses, pues sería ocupada por el ejército haitiano al mando de Jean-Pierre Boyer. Haití había conseguido el control total de la isla. Este periodo es visto por muchos como una catástrofe para la República Dominicana, en vista que Boyer intentaría reprimir la identidad dominicana, prohibiendo el idioma español y confiscando los bienes de la Iglesia Católica, además de expropiar múltiples propiedades a criollos dominicanos, por lo que muchos tuvieron que emigrar. Pero lo más crítico fueron los pesados impuestos a Santo Domingo para costear la indemnización por la independencia de Francia. Con todas estas injusticias, deseos de independentismo surgirían con muchas ansias y se verían plasmadas en la aparición de próceres como Juan Pablo Duarte, quien fundaría una sociedad conocida como la Trinitaria, que al conspirar con otros grupos haitianos que también querían derrocar al régimen haitiano, se iniciaría la Guerra de Independencia Dominicana. Tras 12 años de conflictos, los dominicanos consiguen su independencia, fundando así la primera República Dominicana con el combatiente Pedro Santana como presidente, de una visión más conservadora, a diferencia de las ideas liberales de Duarte, quien ante la pérdida de influencia política se retiraría a Venezuela. Santana recibe así un gobierno en bancarrota, por lo que solicitaría a la reina Isabel II de España que vuelva a tomar control de su país, siendo así República Dominicana el único país hispano que regresó bajo dominio español luego de su independencia. Sin embargo, esto no sería aceptado por los liberales, con lo que se daría inicio a la Guerra de Restauración, mediante la que los dominicanos recuperarían su independencia, estableciéndose así la Segunda República. Con la nueva independencia, seguirían los conflictos internos entre conservadores, liderados por Buenaventura Báez, quien seguía buscando la anexión a una potencia, y los liberales, liderados por Gregorio Luperón. Si bien durante los primeros gobiernos los conservadores se mantuvieron al poder, con el último derrocamiento de Báez en 1878 surgiría una nueva era en la política dominicana. Entre los siguientes gobiernos destaca la dictadura de Ulises Lilís Aurochs,
quien, aunque consiguió mantener un periodo de estabilidad, incurriría en un alto endeudamiento, especialmente con Estados Unidos. Hugo Ox terminaría siendo asesinado en 1899, dejando la economía dominicana bajo control del tío Sam. A la muerte de Lilis comenzaría un periodo de inestabilidad política de cortos gobiernos, aunque en el lado económico la industria azucarera se modernizó y se logró atraer cierta inmigración, lo que mejoraría la economía dominicana. Sin embargo, las deudas no se pudieron pagar, por lo que República Dominicana cayó ante amenazas de intervención militar de las potencias acreedoras de Europa. Ante esto, gracias al control económico impuesto desde Europa y en honor a la doctrina Monroe, Estados Unidos ocuparía la República Dominicana desde 1916. Sí, los dominicanos dejaban de ser independientes una vez más. Si bien habían perdido su autonomía, durante este periodo los dominicanos lograron una reactivación de su economía, se redujo la deuda y se construyó una red de carreteras que interconectaba a todo el país. La ocupación estadounidense terminaría en 1924 y tras unas elecciones libres sería elegido el expresidente Horacio Vázquez, quien consiguió un gobierno estable y próspero, pero como siempre, con detractores que dudaban de él por haber extendido su mandato de 4 a 6 años. Tras una revolución en Santiago, ascendería al poder el comandante de la Guardia Nacional, Rafael Leónidas Trujillo, dando inicio así a la era Trujillo, considerada como una de las dictaduras más sanguinarias de América. Si bien en su régimen hubo algunos aspectos positivos como una bonanza económica y cierta protección del medio ambiente, se caracterizó por el culto a su personalidad, enriquecimiento personal, políticas de extrema derecha, una dura represión y una marcada marginación a los haitianos. De hecho, se estima que las víctimas durante su régimen rodean las 50.000 personas, gran parte de ellas durante la sanguinaria masacre de Perejil, en la que el ejército dominicano asesinaría entre 12.000 y 35.000 personas de origen haitiano residentes en territorio dominicano. A pesar que Trujillo mostraría un acercamiento a Estados Unidos, llegó a un punto que su régimen se pasaría de la raya, como con su intento de un atentado contra su rival, el presidente venezolano Betancourt. Por tal motivo, y para prevenir un alzamiento comunista como había pasado en Cuba, presuntamente la CIA habría apoyado en el asesinato del dictador, quien moriría durante una emboscada en 1961. Tras este magnicidio y en medio de una tremenda inestabilidad política, Juan Bosch conseguiría llegar al poder democráticamente. Aunque sería derrocado al poco tiempo, dos triunviratos llegarían al poder. En 1965, una revuelta buscaba su restitución que conllevó al país en una guerra civil y ¡pum! Segunda intervención estadounidense, quienes veían a Bosch como una posible amenaza marxista, por lo que al cabo de un año de una nueva ocupación, dejarían a Joaquín Balaguer, último presidente títere de Trujillo, al mando del gobierno. Balaguer seguiría las tácticas de Trujillo al reprimir partidos de la oposición, y aunque logró excelentes resultados macroeconómicos, este crecimiento no fue de la mano de una distribución equitativa de la riqueza. Luego de 12 años de gobierno, sería derrotado en su intento de permanecer para un cuarto mandato, aunque al cabo de unos años volvería a tomar el poder por 3 periodos más entre 1986 y 1996. Balaguer sería sucedido por Leonel Fernández del Partido de Liberación Dominicana, quien gobernó por 3 periodos, en los que lograría un crecimiento económico y la privatización de las empresas por el Estado. Además, conseguiría destacables obras como la construcción del metro y la terminación de las vías de comunicación hacia los puntos turísticos, importante sector económico del país. Aparentemente, Fernández dejaría bien el nombre del PLD, pues Danilo Medina, del mismo partido, lo sucedería y conseguiría gobernar por 2 periodos. Medina llegaría al poder prometiendo invertir en programas sociales, educación y enfrentar la corrupción. Y con esto
llegamos a la actualidad de un país que, si bien presenta un crecimiento económico ejemplar, aún queda pendiente combatir las altas tasas de pobreza. ¿Y tú qué opinas? ¿El PLD está cumpliendo con las expectativas de convertir a República Dominicana en un país en vías de desarrollo? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. Y si te gustaría apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon será bienvenida. ¡Hasta la próxima!